Vamos a arrancar entonces con la clase de este día. Tengan todos muy buenos días, esperando que se encuentren bien ustedes y su familia. Este día vamos a hacer lo que es la clase virtual respecto a dos contenidos en específico: cambio de fase y presión en un gas encerrado. En esta clase vamos a tratar de dinamizar. Ya les voy a plantear en la siguiente diapositiva lo que es la agenda de desarrollar, y prácticamente estos dos temas vamos a estar abordando. Me levanta la mano Gonzalo Castillo. Sí, ¿necesita opinar algún aspecto? Bueno, quizá accidentalmente levantó la mano. Vamos a arrancar entonces. Para comenzar, vamos a hacer lectura de esta frase bastante interesante de Albert Einstein. Como ustedes saben, este hombre fue un genio en las ciencias, en la física. Y para ello le voy a pedir a una persona que voluntariamente me haga el favor de leerla, por favor. Puede levantar la mano o pide la palabra en el chat. Un voluntario, excelente. Gonzalo Castillo, se habilita su micrófono y lee por favor la frase. Bueno, quizá tiene problemas. Eileen, habilita su micrófono, por favor. Ok, dice, no veas al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para adentrarte en el maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Gracias. Muchas gracias. Y en ese caso, Albert Einstein nos insta a que veamos el estudio como algo fascinante. No sé, pero a muchas personas le aparece siempre como algo tedioso estar estudiando, que tengo que estar en clase, pero no sé si ustedes saben un poco de la biografía de Albert Einstein. Pues Albert Einstein fue un genio físico. Él descubrió las leyes del tiempo, de que el espacio se deformaba como que si fuera un fragmento de tela, y que podían haber túneles espaciales que viajan en el tiempo, etcétera. O sea, él era un obsesionado en el estudio. No significa que nosotros lo seamos, ¿verdad? Sino de que él veía el estudio, cada cosa que él aprendía o cada oportunidad que tenía para adquirir un nuevo saber, como una oportunidad para adentrarse a un maravilloso mundo. Y a partir de eso, Albert Einstein empezó a realizar sus escudriñamientos, y podemos decir de que tenemos que ver algo grandioso, estudiar cada oportunidad que tengamos. Esa sería la reflexión. Así que vamos a comenzar con la primera lámina, con la primera diapositiva. Si gustan, anotan agenda. Vamos a estar abordando en esta presentación estos 4 puntos en esta clase virtual. El primer punto va a ser la presentación del tema cambio de fase y presión de un gas encerrado. El segundo punto, desarrollo y ejemplificación en la vida cotidiana de estos dos aspectos interesantes de la termodinámica. Vamos a hacer una dinámica de análisis de casos cotidianos y conclusiones y cierre. Así que les voy a pedir de que anoten en su cuaderno la agenda, y luego de que hayan anotado la agenda, anotan el tema cambio de fase. Me confirman por favor en el chat cuando ya lo hayan hecho, para pasar al siguiente punto. Así que me hacen ese favor ahorita de anotar la agenda. Así que me confirman cuando hayan terminado de anotar la agenda, los 4 puntos y el tema, cambio de fase. Profe, ya se me olvidó escribir. No le creo. Ahorita vamos a hacer memoria de cómo escribir de nuevo. Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? La agenda, sí. Primer punto de agenda, presentación del tema cambio de fase y presión de un gas encerrado.
Segundo punto de agenda, desarrollo y ejemplificación en la vida cotidiana. Tercer punto, dinámica, análisis de casos cotidianos. Y cuarto punto de agenda, conclusiones y cierre. No vayan a anotar los indicadores de logro, solo la agenda y ponen tema, cambio de fase. Ya, profe. Ya, excelente. Si ya terminaron, me confirman en el chat para dar paso ya a adentrarnos de lleno al tema. Gracias, Nahum. Gracias, Ernesto, Eileen. Excelente. Este documento, esta presentación, yo posteriormente se la voy a facilitar en el grupo de WhatsApp. Si en dado caso no logra ir anotando ideas claves de la explicación, posteriormente va a tener el documento a su alcance. Al final de estas dos clases, les voy a pedir de que hagan un resumen de las clases y de este documento de una página en su cuaderno, que va a ser el resumen de esta exposición teórica de los temas. Y esa clase que la van a realizar en su cuaderno la van a entregar con fecha límite el próximo viernes, a manera de que hemos estado en clase. A mí me va a servir también para confirmar que en efecto hemos estado, para la asistencia en general. Así que veo de que ya están la mayoría. Si en dado caso no la logro copiar, posteriormente le voy a facilitar el documento. Así que algunos indicadores de logro que vamos a estar evaluando en esta clase teórica: reconocer los cambios de fase de las sustancias en la vida cotidiana, aplicar la ley de los gases ideales en fenómenos de la vida cotidiana para saber su importancia y relevancia física. Así que vamos a iniciar entonces con el tema de cambio de fase. Primeramente, cuando hablamos de cambio de fase, como bien lo dice la palabra, se refiere de que hay una transformación, hay un cambio molecular, físico, atómico de una materia en particular. Pero si ustedes se preguntan qué es la materia, para iniciar, no nos referimos como materia matemática y sociales, ¿verdad? Sino de que a la organización de las cosas en nuestra realidad, en nuestro entorno, son cosas que están alrededor. Todas las cosas, incluso nosotros, somos materia. Pero ¿por qué se caracteriza la materia? Se puede preguntar. Se caracteriza porque está compuesta de átomos. Las moléculas forman la materia, y cuando estas cositas diminutas, porque son pequeñas partes de las cosas que hacen el todo, que, por ejemplo, para poder ponérselos así en contexto, una mesa es materia, nuestro cuerpo es materia, un lapicero es materia, un cuaderno es materia. Pues cada uno de esos objetos que son composiciones de materia, cuando sufren cambios, sus átomos y sus moléculas, allí vamos a hablar de que hay un cambio de fase. Pero siendo específico en cuanto a los cambios de fase, vemos de que estas sustancias sufren cambios radicales, ya sea por el calor o por una ausencia de calor, que culminan en cambios en textura o en cambios de forma o en cambios de estructura de esta materia. Para abrir el hilo de opiniones, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los cambios de fase? ¿Cuáles son los cambios de fase que puede sufrir una materia? O los estados de la materia, mejor dicho. Pueden opinar en el chat o levantan la mano y yo les habilito el micrófono. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados de la materia? ¿En qué estados posibles puede estar la materia? Gracias, Aida. Líquido, sólido y gaseoso, muy bien. Sólido, líquido y gaseoso. Moisés. Profe, pero solo las cosas tangibles son las que, la materia, ¿verdad? Sí, pero sin embargo hay otras formas de materia, como la materia oscura, pero cuando hablamos de estos cambios de fase se refiere a materia más tangible, más terrestre, que no es tan compleja.
Y como les decía, cuando hablamos de la materia, puede estar en 3 estados de agregación, que son estados básicos, porque hay más estados de la materia. Sólido, en el cual las moléculas están más estables, están más unidas entre sí, tienen una textura que, por decirlo así, más sólida, valga la redundancia. Los líquidos están un poco más sueltas las moléculas, hay más colisiones entre sí, y en el caso de los gases, las moléculas es el estado en el cual las moléculas están más separadas entre sí. Y cuando hablamos de estos 3 estados, como pueden ver ustedes en la imagen 1, tenemos acá una representación de los cambios de fase. Tenemos ahí los 3 estados, sólido, líquido y gas. Vemos de que el gas se le somete temperatura para que se separen las moléculas, ya que es necesario llevarlo a su punto de ebullición para que ocurra el cambio de fase a gas. Y vemos los diferentes cambios de fase. ¿Cuáles son los cambios de fase? Se pueden preguntar ustedes. Tenemos lo que es la solidificación. ¿En qué consiste la solidificación? Cuando un líquido, por ejemplo el agua en estado líquido, se convierte en hielo. Ahí vemos un claro ejemplo de que en efecto cambia la estructura del líquido, del agua líquida, a una forma más cohesionada de las moléculas en un estado de agregación sólido. Tenemos también otro cambio de fase. Del lado inverso, tenemos de gas a líquido. Cuando ocurre ese proceso, como por ejemplo, no sé si ustedes se han fijado, pero cuando ponemos a hervir agua y le colocamos una tapa encima al recipiente, quita usted la tapa y se ven como que quedan gotas de agua en la tapa del recipiente, debido a de que ocurre lo que es la condensación, ya que llega este gas, llega lo que es a esta barrera, que es la tapa, usted le coloca al recipiente y ocurre este proceso, este cambio de fase. También tenemos otro cambio de fase, que es la fusión, es lo inverso de la solidificación. Y en el caso de la fusión, tenemos que un sólido, un ejemplo, un sorbete, cuando usted se le va derritiendo la nieve del sorbete, ahí está ocurriendo fusión. Imagínense que están en todas cosas estos cambios de fase. Y de igual manera, tenemos lo que es la vaporización, en la cual el líquido se convierte a gas. Un ejemplo claro de eso, al hervir agua. Para el café que usted pone todos los días, si bebe café, ocurre este proceso, todo ese vapor que usted ve que sale del recipiente en el cual pone a hervir el agua, es vaporización. Y prácticamente todos estos cambios de fase se engloban en 2 grandes procesos. En el caso de la sublimación progresiva o volatilización, la fusión y la vaporización forman parte de ese tipo de sublimación progresiva. Y si ocurre lo que es la condensación y la solidificación, ocurre la sublimación regresiva, o sea, el proceso inverso. Aquí ocurre con las flechas rojas que ustedes observan en su pantalla, ese proceso es progresivo, o sea, de que hace de que las moléculas se vayan separando más entre sí, y en el caso de la sublimación regresiva, que es esa flecha celeste, ocurre lo contrario, se van uniendo más las moléculas entre sí, es como el contrario. Así que para abrirles ahorita el hilo de participación, vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Qué otros ejemplos creen ustedes que aplicarían en el caso de la condensación? Aparte del ejemplo que he brindado. Pueden hacerlo en el chat o habilitan su micrófono, levantan la mano. Moisés. ¿Sí? Profe, yo tengo un ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería su ejemplo? Las nubes. ¿Qué proceso ocurriría ahí? Las nubes se llenan de vapor por lo que suben, y cuando aquí ocurre la condensación de que pasan de gas a líquido cuando llueve. Bien, muchas gracias. Ernesto Escalante, puede habilitar su micrófono.
El ciclo del agua también podría ser un ejemplo, ¿verdad? ¿De qué cambio de fase sería? De condensación, Por ejemplo, cuando ocurre ¿qué? cuando el vapor de agua sube al aire y se calienta y asciende a capas superiores de la atmósfera. Muy bien, se aplicaría. Y de igual manera, en ese caso, en el ciclo del agua, la lluvia. La lluvia es producto de la condensación de las nubes. Las nubes Exacto. precipitan. Imagínense como que se caen del cielo literalmente, ya que se van uniendo las moléculas, son pequeñas gotas de vapor que están en suspensión, millones y millones de gotas, y esas gotas se empiezan a unir, a cohesionar, se vuelven más pesadas y empiezan a caer. Es lo que nosotros conocemos como lluvia. Ahora, ejemplos de la solidificación. Eileen, ¿puede habilitar su micrófono? Hola, profe. Es que yo le tenía un ejemplo también de condensación. No sé Ujú, si aún se lo plantea. puedo decir. Sí, puede plantearlo. No sé si sería un ejemplo en sí, pero más que todo en los saunas, cuando hay demasiado vapor, este hace de que el cuerpo suba demasiado la temperatura y también suelte lo que son líquidos, en este caso el sudor. Muy bien, sí, sí aplicaría. Muchas gracias. También otro ejemplo que han planteado en el chat, Daniel Hernández ha planteado el agua de los aires acondicionados, excelente. En efecto, ahí ocurre este mismo proceso de la condensación, la sudoración de las bebidas Profe, frías. Es un excelente ejemplo cotidiano. No sé si ustedes se han fijado, pero las bebidas que han estado en congelación o en proceso de enfriamiento, podemos ver en efecto cuando lo tenemos a temperatura ambiente que comienza a sudar la, la lata, por decirlo así, pero es el proceso de condensación del agua, del vapor que está emitiendo esa sustancia a baja temperatura. ¿Sí? Le doy ahora la palabra a quien habilita el micrófono. profe, la gelatina podría ser un ejemplo de fusión. La gelatina, Ujú. pero ¿en qué proceso? Cuando se derrite, no. Sí, cuando pasa de sólido a líquido. Sí, sí aplicaría. Sí. Aparte de esos otros ejemplos de solidificación, ¿cuáles creen que aplicarían de la vida cotidiana? El quemar plásticos. Quemar plásticos, ¿en qué sentido? ¿Cómo se Que, solidificaría el que plástico cuando líquido? hay, Ujú, cuando se aumenta, cuando hay un aumento de temperatura, ciertos plásticos se vuelven lo que es líquido. Aunque ujú. después vuelven a solidificarse, pero hay varios ciertos plásticos que cuando uno lo calienta, se vuelven como líquido y Muy bien, ujú, y se expanden o se contraen, pero como después por el enfriamiento se vuelven a estado sólido. muy bien, excelente. Otro ejemplo de solidificación, Profe, yo tengo uno, pero no sé ¿sí? si puede ser el sorbete, porque he visto que el sorbete artesanal ponen la leche y le ponen sal y al estarlo batiendo mucho se vuelve sólido. Excelente, Pablo. Y en ese caso, muchas gracias por ese ejemplo. Allí vemos claramente de que hay ciertas sustancias de la materia que pueden sufrir dos cambios de fase a la vez. Vaya, imagínense, para hacer los sorbetes hay que solidificar. Ocurre un proceso de solidificación de líquido, como acaba de decir Pablo, de los ingredientes, leche, coco, si es de coco la nieve del sorbete, lo solidificamos a baja temperatura y luego al entrar a temperatura ambiente, cuando usted se lo sirven, se va derritiendo. O sea, entra un proceso de inverso que es la fusión. O sea, de que vemos claramente de que estos cambios de fase están vinculados, están relacionados y prácticamente toda la materia, incluso nosotros, lo sufre. Nosotros sufrimos cambios de fase continua. La sudoración es un ejemplo, en cierto modo, en el cual ocurre un proceso
que tiene relación con ¿qué? Con si, digamos, nos encontramos a una baja temperatura y nos ponemos a temperatura ambiente, empezamos a sudar, en cierto modo sufrimos en parte por el cambio de temperatura fusión, pero no significa de que nuestra piel se va a derretir, ¿verdad? Pero cabe aclarar de que hay ciertos puntos, por ejemplo, de nuestras mismas sustancias de nuestro cuerpo, de que pueden sufrir cambios bastante radicales que pueden culminar en un proceso inverso o así también progresivo, en el cual nuestras moléculas pueden cambiar. Por ejemplo, en una quemada, si usted se fija, el dedo sufre una modificación en esas moléculas y de igual manera esa materia de esa zona en el cual usted se quemó debió sufrir uno de estos procesos. Ya sea, por ejemplo, la fusión que le salen ampollas, se llena de líquido lo que es esa parte de la piel, o lo contrario. Así que no sé si hay alguna duda de los cambios de fase Profe, de la sublimación progresiva y sublimación regresiva. Pueden habilitar el micrófono o comentar en el chat si estamos enterados todos. yo tengo otro ejemplo de, ¿Sí? de solidificación. ¿Sí? Puede plantear. Ladrillos de arcilla. ¿Cómo se aplicaría ahí? ¿Cómo se aplicaría en los ladrillos de arcilla? Porque, Profe. porque No, básicamente dale. está pues es un proceso pues, como también con la gelatina o otros caramelos que primero al principio son líquidos y obviamente tienen que seguir un proceso para llegar a ser sólidos. Muy bien, excelente. Y en ese caso, los caramelos, los chocolates, como han planteado el ejemplo en el chat, en efecto, ellos sufren cambios de fase. Los chocolates Meller, que son tan famosos y populares. Si ustedes han notado, uno que guarda uno de esos chocolates en la bolsa del pantalón, en el bolsillo del pantalón, y al cabo de unas horas usted se le olvida de que lo dejó en una bolsa de su pantalón, se le va a derretir, lo va a encontrar de que está blando el chocolate debido a de Pegado. que está sufriendo un proceso de fusión por la temperatura. Y como hemos visto en los ejercicios, todos estos procesos son producto de la variación de temperatura. La temperatura genera cambios radicales en la materia o cambios lentos en la materia, que a la larga pueden ser procesos regresivos o procesos progresivos, dependiendo de la magnitud del cambio que sufre la materia. Por ejemplo, nosotros, al morir, sufrimos un proceso que no es regresivo. Ya no podemos regresar de la muerte a la vida, por decirlo así, a nuestro mismo cuerpo, sino de que debido a la temperatura, al calor, a factores del ambiente, hay procesos que no pueden regresar en el tiempo. Así que vamos a continuar con la siguiente lámina. Acá vamos a llegar a un aspecto bastante interesante. Imagínense cómo es la naturaleza, es bien extraña en ciertos procesos que involucran varios estados. Y en este caso, el punto triple nos dice de que es un punto en el cual la materia, imagínense, y a ver si ustedes tienen un ejemplo posible, puede estar en 3 estados en su mismo ciclo: sólido, líquido y gas. Y en estos 3 estados que puede estar la materia en un ciclo al mismo tiempo, las fases, cada fase, sólida, líquida y gas, coexisten entre sí. O sea, ¿qué significa? De que siempre se llevan a cabo. Un ejemplo de eso, ¿cuál creen que puede ser? Un ejemplo de materia que puede estar en sólido, líquido y gas en un ciclo. La nube, muy bien, aplicaría. Ernesto, ¿puede habilitar su micrófono? Ernesto levantó la mano. Ah, ya le habilité. Profe, la lava. Sí, también aplicaría. Sí. Roca fundida, sólido y gas, los vapores que emiten. Ajá.
Ernesto levantó la mano, no sé si va a opinar. Profe, metal fundido. Metal fundido también aplicaría. Metal fundido pasa de sólido a líquido y luego, si lo llevamos a más temperatura, se convierte en gas. Y un claro ejemplo de este proceso maravilloso, que es bien grandioso cuando ocurre, imagínense 3 estados de la materia en un ciclo o en proceso, es el famoso ciclo del agua, que ustedes ven en la imagen 2. No, ustedes sabían a dónde se forman las nubes, pero las nubes no se forman a donde nosotros vivimos acá en tierra, sino que las nubes se forman en el mar, en el océano. Ahí se forman porque ahí ocurre lo que es la vaporización. Todas las aguas subterráneas que vienen de las altas, de las zonas altas de la tierra o de cadenas montañosas, toda la lluvia desciende por diferentes canales, sea subterráneos, infiltraciones, o sea, de manera superficial como son los ríos, y al llegar al mar se condensan en lo que es en la vaporización, que lo que es las nubes, suma lo que es la evapotranspiración que viene del vapor que segregan las plantas a través de su transpiración, suman a lo que es a las nubes y se forman los diferentes tipos de nube, como el cumulonimbus, que son esas nubes grandes que ustedes ven que tienen un color gris, que son las que generan las lluvias fuertes. Y prácticamente acá en el ciclo del agua vemos lo que es los 3 estados en una misma sustancia. Tenemos lo que es la vaporización en la formación de la nube, tenemos la condensación en la precipitación de la nube y tenemos también la gasificación y también lo que es la solidificación cuando ya precipita propiamente estos cúmulos de vapor de agua que se forman en la mar. Y prácticamente vemos ahí de que el agua se encuentra o puede estar en estos 3 estados de agregación. No sé si tienen otros ejemplos ustedes sobre sustancias que pueden a través de un ciclo estar en estos 3 estados. ¿Cuál otra se les viene en mente? Aparte del agua. Pueden levantar la mano o comentar en Profe, el chat. ¿Sí? no sé si te cuenta, los cubitos de azúcar al echarse al café. Allí, ¿cómo serían los 3 procesos? Está en sólido cuando está el cubito y al ser colocados en el café caliente, se derrite y al ser unido con el café, cuando el café empieza a estar caliente al punto de ebullición y ser evaporado, el azúcar se uniría con ese calor. Muy bien. Y en efecto, allí vemos claramente de otro proceso, de otro punto triple en el cual sólido, el cubo desde el azúcar, el pequeño grano de azúcar, luego al entrar a lo que es al agua se disuelve, se vuelve que en otro estado de líquido y sin embargo si se le pone a calentar, a hervir el café, esta glucosa del azúcar se puede evaporizar conjunto al agua, que ya está ahí disuelta la molécula de azúcar. Y prácticamente hay muchas cosas cotidianas, sustancias cotidianas que pueden sufrir 3 estados de agregación en un ciclo. Y el claro más ejemplo y maravilloso es este del agua. Solo darles un aviso, si se llega a cortar abruptamente la llamada, les voy a volver a compartir el enlace en el grupo para que vuelvan a ingresar, solo para que estén enterados de esa situación. Ya que como Profe, ustedes saben, solo da una un tiempo de pregunta. 40 minutos, ¿sí? Como estoy grabando la reunión, no sé si habría que cortarla antes, porque al acabarse la reunión nos saca directamente. Cortarla antes. Entonces no sé en qué Ya. momento cortar la grabación. Va a volver a grabar cuando se corte la llamada, vuelva a dar el enlace en el grupo. Cuando ingrese, le voy a dar los permisos para que vuelva a grabar. O sea, Sí, le comentaba automáticamente para no perder lo que he el grabado hasta hilo. ahorita. Aún.
Fíjate que en el lado superior te sale el tiempo en el cual va a ser finalizada la presentación, Sí, que sí. tiene 7:49 para finalizar. Entonces, vamos a tomar una medida para que no se corte abruptamente. Voy a terminar con esta parte del equivalente mecánico del calor y les voy a volver a compartir el enlace para no perder el hilo. Así que para ir terminando esta primera parte, el equivalente de calor se refiere a los joules, al trabajo que puede realizar el calor. Como todos sabemos, el calor cuando se suministra agua genera vapor. Y acá vemos un claro ejemplo en esta imagen de que el vapor de agua, de igual manera el agua a alta temperatura, puede generar este tipo de trabajo en este sistema de poleas. Y también vemos otros ejemplos donde se aplica esta mecánica del calor, como en los trenes a vapor, o de igual manera en varias industrias en la cual se genera una recámara donde el vapor de agua genera prácticamente una mecánica que puede mover poleas, entre otras que partes de una maquinaria mecánica. Así que les voy a volver a compartir el enlace en estos 10 minutos que faltan para que no se corte abruptamente en el grupo, ya que como ustedes saben, da un tiempo límite esta aplicación.